¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de la Editorial Express, la entrevista de esta semana, episodio 8. Ya hemos avanzado bastante, hemos tenido bastantes invitados y en esta oportunidad tenemos a una invitada, a Alejandra Westermayer. Ya la hemos tenido antes acá en otro contexto, así que te saludamos, Alejandra, y gracias por recibirnos nuevamente a través de esta transmisión vía Zoom. Recordar que esta entrevista, junto con poder verse y escucharse a través de Revista Periodismo del Sur y las redes sociales, se escucha también en Chiloé a través de la Radio FM Ancud 101.1. Así que también en Chiloé pueden escuchar esta entrevista el domingo y el miércoles en repetición. Así que importante detalle también antes de comenzar esta conversación con Alejandra, que la vimos en temas vinculados a la Convención Constituyente, pero queremos quizás tomar un poco de ese tema, pero también entrar en alguna materia de actualidad, que también es parte, ha sido parte de la discusión también constituyente. Pero Alejandra ha sido destacada porque en su minuto se dio a conocer como profesional, como abogada, por el tema del defensa y cuidado de las mascotas en general y de los animales, en casos emblemáticos, donde nos contó en su oportunidad esa experiencia que era como inédita en la justicia. Tengo entendido, Alejandra, por la información que manejamos, que eso está como nuevamente tomando algún tipo de movimiento, esa causa. ¿Qué pasa con, refresquémoslo a la gente que no ha escuchado, que no sabe? ¿Qué pasó con esa historia que ya fue alrededor del 2000? ¿Cuánto habrá sido? ¿2018? 2019. 2019. Ya, cuéntanos un Así es. poquito para que entremos en materia. Gracias, Jorge, por la invitación. Siempre es un gusto poder tener estas instancias de poder conversar y analizar ciertos temas que dentro de nuestra región y de nuestra comuna son de alta connotación y conmoción a su vez. Efectivamente, el año 2019, por el mes de agosto aproximadamente, se obtuvo sentencia condenatoria por el delito de maltrato animal, en un caso que venía rondando por ciertos años en Puerto Montt, una persona que tenía más de 60 perros Akita en su propiedad. Tal como señalé en esa oportunidad, entonces obtuvimos sentencia condenatoria, luego la defensa presentó un recurso de nulidad basado en un error de transcripción de la sentencia, recurso de nulidad que se acoge por la Corte Suprema. Lamentablemente justo viene el contexto de la pandemia y paraliza todo, incluso a nivel de la justicia, y es recién en abril de este año, ya 2022, en el cual se nos programa nuevo día y nueva hora para el juicio oral, repetirlo, retrotraerlo a la audiencia de juicio, y ya tenemos el 28 de julio, en un mes más, juicio oral nuevamente del caso de los Akitas acá en Puerto Montt. Así que esperando que nuevamente logremos tener una sentencia condenatoria. En el fondo aquí los hechos nos avalan, la normativa igual, y esperar que la justicia pueda pronunciarse nuevamente a favor nuestro. Alejandra, ¿cómo son estos casos que de repente como hay una sentencia, como que vuelve a foja cero o vuelve a una instancia antes de un fallo? En términos profesionales, para ti en tu caso es como retomar un tema que quizás ya tenías medio cerrado, volver a enfrentarlo. De repente las estrategias, uno espera que en este caso la defensa tenga nuevas herramientas. ¿Cómo se dan estas situaciones para que la gente entienda? Bueno, es un tanto complejo ser querellante en estos casos porque siempre tenemos que lidiar con muchos prejuicios, con muchas dificultades que el propio sistema nos va entrampando. La gente todavía le cuesta entender este tipo de situaciones, este tipo de ilícitos. A mí siempre me dicen, usted en vez de preocuparse tanto de los animales, debería preocuparse más de los niños que mueren en el Sename. Y yo le dije, le digo siempre a las personas, a mí igual es un tema que me apasiona, siempre me ha interesado la protección de los más débiles dentro de una sociedad, pero la defensa de los derechos de los seres sintientes, de los animales, es algo que he tenido desde que juré como abogada y es algo que voy a tener por siempre. Me gusta tomar estos casos más que nada por poder contribuir a la paz social en un momento determinado y más aún que prácticamente casi ningún abogado en la región toma este tipo de casos. Pero es difícil, pero aún así, en relación a la primera sentencia condenatoria que tuve por ahí por el año 2017, hemos ido avanzando mucho más, la gente lo está entendiendo, lo está respetando, la gente está denunciando mucho más y constantemente busca asesoría, busca que casos graves sean llevados a la justicia, entienden que esto tiene que ser así. En el fondo,
es un delito que está en el Código Penal y siempre lo sostengo. El derecho penal se encarga siempre de las conductas más graves consideradas para una sociedad. Y en este sentido, el que exista este ilícito, que ya data desde el año 89 aproximadamente, es porque ocurre y ocurre con reiterada frecuencia. Entonces necesitamos hacernos cargo. Como te digo, es difícil. Generalmente estas causas yo las tomo sola, sin ninguna fundación ni ONG de por medio, como querellante particular, sin ánimo de lucro, sin ánimo de nada más que contribuir y retribuir a la paz social que debe imperar en toda sociedad. Pero finalmente, cuando obtenemos sentencia condenatoria, la labor es tan linda y la sensación tan agradable porque tú sabes que igual en cierta medida generas conciencia hacia las personas. Así que esperemos Alejandra, que volvamos a tener sentencia condenatoria. si te quería consultar, tú hablas de este caso, esta persona que tenía 60 perros, Akita, ¿no es cierto? Hay Así es. un tema que quiero tratar contigo, tu percepción, porque en general uno ve gente que dice o declara ser ferviente defensora de los animales, pero a veces se va a una exageración de que mucha gente efectivamente le gustan los animales, pero se hace cargo a medias o de alguna manera, de manera no integral de muchos animales o perros o lo que sea, en cuanto a volumen. Entonces dice, yo soy animalista, me gustan los animales, y tienen, no sé, pues 20 perros en metros cuadrados limitados. Entonces hay como una dicotomía entre lo que la gente que se declara que le gustan los animales y lo que ejecuta en el momento de quererlos, porque una cosa es que yo los cuide, ¿no es cierto?, los quiera, pero también es ver en qué condiciones están esos animales, y ahí también quiero llegar al punto de la ordenanza local. Que fue muy difundida, ¿no es cierto?, y que hay experiencia en otros municipios. ¿Cómo se hace esta dicotomía de amar a los animales, pero tenerlos sometidos también a un régimen bastante estricto y poco sano para ellos? Claro, eso es un muy buen punto. El delito de maltrato animal tiene dos fases, una fase de una acción, de un hacer algo, que generalmente implica lesionar al animal, dañarlo, incluso darle muerte, y también hay otra arista que es la que con mayor preponderancia se comete en nuestro país, que es la omisión, la figura de la omisión, el dejar de hacer algo, el dejar de darle los cuidados básicos médicos necesarios a una mascota, el dejar de darle la alimentación, el dejar de tenerlo en un espacio donde pueda desplazarse libremente. Y eso igual configura el delito de maltrato animal. Entonces, es una figura de muy difícil prueba. Nosotros tenemos que reunir muchos medios de prueba que nos puedan avalar nuestra teoría ante la justicia, pero lamentablemente la gente no entiende. Creen que tener un animal es comprarlo, tirarlo al patio, donde sea, y se acabó. Pero los animales necesitan cuidados médicos, necesitan atenciones veterinarias, su esterilización, la castración, que hoy en día se insiste hasta el cansancio. No sé si tú habrás podido ver que en época de pandemia aumentó mucho más el abandono de mascotas. Entonces te iba a La gente preguntar, dejó de esterilizar. Sí. ¿la pandemia impactó también en eso? Sí, de todas maneras, claro, vimos que la economía mermó nuestros bolsillos, impactó en toda índole, gente que no tenía para comprarle los alimentos a sus mascotas, ¿qué es lo que hacen? La vía más fácil, abandonar. No se esterilizaba, no se castraba, entonces esto generó una situación ya insostenible. Vemos que el albergue de perritos que tenemos acá en Puerto Montt tiene más de 150 animales, o sea, una situación insostenible. Todos los días tú ves abandono, todos los días ves camadas, gente que no esteriliza. Entonces es lamentable, falta mucha educación al respecto y que la gente entienda que tener animales conlleva responsabilidades. Y son responsabilidades generalmente mensuales. Alejandra, cuando decidimos un poco en la pauta conversar contigo por el tema de las mascotas, también saltó. ¿Por qué? Porque en ese minuto, hace algunas semanas atrás, que otra lista de este tema, este puma que anduvo deambulando por parcelas cerca de la ciudad, que pertenece a un centro aviario, que tiene animales, que es visitado, que se cobra entrada, no sé bajo qué régimen sanitario están esos animales. ¿Qué te parece este caso que dio hartas portadas por varios días y en redes sociales se siguió bastante? Bueno, a propósito de la fuga del puma del lugar donde estaba, del parque aviario Edén, por el sector de Lagunita, tomamos conocimiento de graves situaciones de maltrato animal. Existe una persona que tenía permiso para tener aves,
y lamentablemente esto proliferó a la tenencia de otro tipo de especies para las cuales él no estaba autorizado. Pumas, en su momento burritos, conejos, ciervos, alpacas, y lamentablemente estas mascotas en muy malas condiciones. Así que nosotros tomamos conocimiento, nos reunimos con los vecinos y en base al relato de los medios de prueba que ellos nos fueron aportando, videos, fotografías, muchas funas por redes sociales, estimamos pertinente interponer nuevamente una querella por delito de maltrato animal y a su vez por el artículo 30 de la ley de caza que habla sobre la captura, comercialización y explotación de animales que por ley deben ser protegidos, en este caso los pumas. Afortunadamente, el puma Simba que se había escapado logró ser reubicado en el parque Romahue, que está por Nueva Brauna, junto a su hermana. Ellos en este momento están allá en un santuario que tiene muchas mejores condiciones en las que ellos estaban. Imagínate que estos animales estaban en una parcela de no más de media hectárea, en unas situaciones totalmente indignas, todos medios de prueba que vamos a acompañar a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Local de Puerto Montt, y también burritos, por ejemplo, con sus pezuñas enormes, en espacios muy reducidos, las mismas aves en malas condiciones. También hay aristas de comercialización de plumas, de huevos de estas aves. Y es una situación que lamentablemente nunca debió llegar hasta ese punto. También hay una Alejandra, serie de... ¿sí? ¿cómo puedo llegar a esto, a un recinto que está a 25 kilómetros de Puerto Montt, casi urbano ya, porque se ha poblado mucho ese sector, publicitado mucho, incluso me tocó estar ahí en alguna oportunidad, porque uno va con la intención de buscar algún panorama para acompañar a los niños, llega mucha gente, se cobra entrar. ¿Existe en Chile un catastro de lugares de este tipo? Porque uno se queda con el zoológico metropolitano de Santiago, ¿no es cierto? Con el Winsor, pero no sé si esta práctica que vemos aquí en Lagunita se puede estar repitiendo en muchos lugares más de la región y quizás del país. Lamentablemente este problema escaló lejos. Acá hay, como te comentaba, hay una serie de vulneraciones no solo desde el punto de vista del maltrato animal, sino que también vulneraciones a normativas tributarias, permisos administrativos, patentes municipales, y el gran problema que siempre se origina, o donde el punto de origen, la falta o nula fiscalización al respecto. ¿Cómo es posible que una persona que solamente tenía autorización para tener aves llegue a tener todo este tipo de animales? Los vecinos, durante un año o más incluso, hicieron reclamos, solicitaron ayuda por los medios sociales, y era bastante complejo porque tú encuentras dos versiones: gente que decía no, pero los animalitos se ven bien, esta persona los rehabilita, trata de darles una calidad de vida mucho mejor a la que tenían, son en especies que tal vez por sus propios medios no sobreviven dentro de su hábitat, pero es insostenible que en una parcela de media hectárea lleguemos a tener este tipo de animales. O sea, yo tengo fotografías, a mí nadie me lo cuenta, no lo inventamos, donde hay un puma en muy malas condiciones, el burro igual. Entonces, son situaciones que lamentablemente llegaron lejos, que las autoridades de turno, los servicios competentes, no han hecho su trabajo como corresponde. Y eso es lo que en el fondo nosotros quisimos llevar a la justicia. Aquí se solicitaron una serie de diligencias, que el SAC informe al respecto cómo esta persona adquirió estas especies protegidas por ley, cómo una persona natural, común y corriente llega a tener pumas, bajo qué figura. Entonces son muchas situaciones, muchas aristas que están en este momento en la nebulosa y que necesitamos que se aclare. En cuanto al SAC, porque también coincidentemente, para mal, circularon imágenes no sé si era un funcionario, supuestamente, porque no tengo certeza, del SAC también que estaba haciendo una práctica reñida con la ética, donde estaban involucrados animales. Algunos dicen el SAC tiene capacidad, la ley los apoya, pero quizás no tienen las herramientas o los espacios, los lugares para poder reubicar a estas especies. ¿Cómo esa figura también del SAC, que es un organismo muy antiguo y que no sé si ha estado mejorando a la par de lo que ha sido hoy en la sociedad, que ha ido cambiando también? Lamentablemente yo no comparto los estándares que tiene el SAC en ese sentido. Nosotros hemos ya tenido un par de reuniones con el SAC y con la Seremi de Agricultura de este gobierno, y a juicio de ellos, a simple vista, lo que ocurrió en el parque aviario no es constitutivo de maltrato animal. Entonces ahí es donde ya se presenta una disyuntiva, porque nosotros cualquier acción
y ese es el concepto de delito de maltrato animal, cualquier acción tendiente a infligir sufrimiento, un daño a los animales, ya genera un delito de maltrato animal. Tener un puma en un espacio reducido es o no maltrato animal. Claro, tú directamente no lo estás agrediendo, no lo estás golpeando, pero sí no, le has dejado de dar los cuidados necesarios. Y volvemos a lo anterior, a la figura de la omisión. Entonces, son situaciones totalmente lamentables y queremos que ojalá esto pueda llegar a buen puerto y en el futuro evitar este tipo de situaciones. Lamentable y que curiosamente, 2 semanas antes de lo, tal como tú lo comentas, de que se escape este puma, en Villarrica ocurre una situación aberrante donde un funcionario del SAC le entrega a un particular también un zorrito que es dado a las mascotas para amansarlos, adiestrarlos, por así decirlo. Entonces, lamentablemente se desbarató ciertas conductas, no es bueno generalizar, pero conductas que por ningún motivo se pueden permitir de funcionarios públicos, de quienes están llamados a resguardar la flora y nuestra fauna. Alejandra, ahora yéndote al plano más doméstico, más local, o de la comuna propiamente tal, por ejemplo, a nosotros nos toca, como padres, muchas veces estar recorriendo plazas, lugares, espacios públicos, los barrios, y encontramos una sinfín generalmente son uno cae en lo de perros porque es lo que más hay, ¿no es cierto? Perros deambulando por los pasajes, las calles, sin ningún tipo de control. Me tocó verlo hace pocos días en un parque donde había muchos niños jugando y donde la procedencia o los propietarios de sus perros se desconoce. Incluso muchos, por lo que hablamos al inicio, por declararse defensores de los animales, le hacen casas, pero para que estén afuera en la calle. Entonces, sí o sí comparten con la gente que transita. Hace meses atrás o años, recuerdo, ¿te acuerdas? Una persona de correo, de un servicio de entrega, fue atacada por Sí. unos perros. ¿Qué pasa con la ordenanza municipal? ¿Es letra muerta? ¿Es difícil de poder ejecutar? ¿Los dueños de los perros no estamos siendo responsables? ¿Cuál es tu mirada general en torno a cómo ha estado funcionando esta ordenanza que empezó con este tema del chip, ¿no es cierto? Que incluso ahora ha derivado en que han encontrado comida hecha a costa de animales en Santiago porque tenían el chip. O sea, ha habido toda una deformación de lo que originalmente la intención de esta ley, de esta norma. ¿Qué te parece? No, yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que tú señalas. Siempre hay que partir de la premisa de que ¿por qué llegó un perro a la calle? ¿Por qué hay un perro vagando? Un perro que es producto de una no esterilización, una no castración, una no tenencia responsable. Acordémonos igual que a partir del año 2008, cuando fue la explosión del volcán Chaitén, muchas personas tuvieron que venirse a Puerto Montt, cambiar su domicilio y en esa oportunidad los animalistas también tuvieron que traer a muchas mascotas, a las personas, a las mascotas de esas personas, y ahí se generó una sobrepoblación y mucho perro vago, lamentablemente. Y eso fue algo que hasta el día de hoy ha repercutido. ¿Qué pasa también? Pasa que la ordenanza de Puerto Montt es muy buena, es muy armónica en relación con la ley. Aquí se generó un fenómeno muy particular. La ordenanza de Puerto Montt es del año 2016 y la ley Cholito es del año 2017. Entonces, cuando se publicó la ley Cholito, Puerto Montt ya era innovador porque tenía una ordenanza y una ordenanza muy buena. La ordenanza es lo más particular, la ley más general, la ordenanza es la realidad comunal y hubo que hacer muy pocos ajustes. Sin embargo, el gran problema de Puerto Montt es que no se cuenta con personal para fiscalizar. Yo generalmente escucho gente que dice, así como existen los animalistas que defienden a los animales cuando son maltratados, también los animalistas deberían preocuparse de esta otra arista cuando los animales atacan a niños, atacan a las personas en la vía pública. ¿Quién se hace cargo de ello? Lamentablemente no es un tema que sea consorte de los animalistas, es un tema del municipio que no ha podido contar con las fiscalizaciones. El tema del chip ha ocurrido de que, no sé si tú te acuerdas cuando salió ese decreto, el reglamento, perdón, que iban a fiscalizar y si las personas no tenían a sus mascotas chipeadas iban a haber multas que uno se asustaba. Nadie ha fiscalizado eso. Tú encuentras una mascota perdida que tiene el chip, pero no se le puede hacer un registro, un seguimiento. Entonces, lamentablemente ha sido un problema súper difícil de abordar y todo siempre pasa por falta de fiscalización. Me imagino que deben haber muy pocos recursos destinados a estos temas. Entonces, lamentablemente, escala mucho más allá y
se vuelve insostenible, pero es común escuchar a gente que ha sido atacada y que tiene miedo de andar en las vías públicas porque hay animales sueltos y que son peligrosos y que son agresivos. Entonces ahí están los famosos perros comunitarios, que son perritos de la calle, que toda la gente le da comida, pero nadie se hace cargo de ellos, nadie es responsable frente a un accidente o un eventual ataque a un niño, por ejemplo. Alejandro, ¿existe en Chile hoy día una norma que obligue o que regule o que de alguna manera busque controlar el hecho de que mucha gente, uno nos toca verlo igual, adquiere mascotas, en este caso perros, de razas de tamaño superior, Akita y otros más, y no sé si están sometidos a algún entrenamiento, no se les pide nada, yo puedo ir a un lugar a comprarme un perro Akita y no me van a pedir ningún papel que demuestre que yo lo voy a adiestrar, que yo voy a responder algunas condicionantes, sino que voy, lo adquiero y lo meto en mi casa, en el espacio que yo crea que es el mejor. ¿Así funciona hoy día en Chile? Lamentablemente sí, y ahí también la ley tiene un apartado donde habla de las razas potencialmente agresivas, que yo discrepo, ¿no? Dicen que existen razas que son más agresivas que otras. Dentro de esas, los akitas, los dogos argentinos, no me acuerdo qué otra raza más nombran. Y eso en el fondo, claro, los akitas tienen un tema que son mucho más territoriales, son mucho más alfa siempre, pero no es una raza agresiva. Todo va a depender de la crianza y del entorno en el que el animal esté. Generalmente, si tú haces un recorrido por las poblaciones en Puerto Montt, por Valle Volcanes, por la Mirasol, un montón de lugares, ves a perros en un pequeño espacio en el antejardín, todo el día dando vueltas y encerrados. Esos perros están sometidos a un tremendo estrés. ¿Y cuál es el error que hacen las personas? En las mañanas o en las tardes, cuando llegan a su casa y entran en el vehículo y lo sacan el perro. Y ahí puede pasar algo muy grave. Los niños jugando en la calle o una persona que transita ahí. Entonces la gente no tiene la conciencia ni la cultura de lo que significa la tenencia responsable. Las O mascotas sea, tienen que salir a caminar, tienen que andar con su correa, con su arnés. Uno perfectamente puede tener cualquier tipo de raza de perro, pero siempre y cuando le dé las condiciones mínimas para que esa mascota no genere también un estrés. eso hay que ser conciencia, porque el hecho de que yo adquiera un perro de esta raza, tengo que entender que estoy asumiendo una responsabilidad, como dices tú, de sacarlo a pasear, de tratar de ojalá entrenarlo en términos domésticos, de generar contacto con mis seres más queridos. También lamentamos, yo hace meses atrás me acuerdo que en La Vara ocurrió un hecho lamentable que una niña fue mordida, Sí, parece que falleció, y eran falleció por una familiares. patita. Sí. Sí, eran familiares, pero seguramente no estaba socializada esa relación. Entonces, tener hoy día un perro de cualquier raza, para no estigmatizar a los vaquitas, ¿no es cierto? Es una responsabilidad en todo orden, de los cuidados, pero también del relacionamiento con el entorno más cercano de la familia. En otro plano, Alejandro, igual me acuerdo que a fin de año también surgió esta idea, no sé en qué habrá quedado, y que es verdad también en torno al cuidado ya de las instituciones sobre los fuegos artificiales y las mascotas. Ya se hacen llamados en redes sociales para las fiestas, que ojalá no se hagan estas, o guarden a los perros, o tengan cuidado con su mascota, porque hoy día hay fuegos artificiales. Eso es un tema también que ha subido harto año a año, ¿ah? Porque cada vez hay más fuegos artificiales que son ilegales, pero que de alguna manera llegan a algunas partes independientes de estas shows pirotécnicos que se hacían en las comunas de todo el país. Sí, hay también, bueno, tú sabes que los juegos de artificio, eh, la pirotecnia en general está prohibida por ley Claro. y en ese sentido habían habido muchos municipios que han adoptado una postura y el de Puerto Montt también estuvo en ese sentido dando su criterio más bien conciliador de suspender durante varios años, porque se generan situaciones de estrés, las mascotas se extravían, mascotas que han muerto por infartos, porque imagínate, para ellos los sentidos son mucho más agudos que los nuestros. Un veterinario me explicaba que un fuego artificial que nosotros lo escuchamos fuerte para ellos es mucho más aún y le genera una situación terrible. Yo me acuerdo que a mis mascotas las tenía que encerrar en el baño y poner la tele fuerte para que no escuchen el ruido, porque se agitaban, algunas les daban sus ataques, entonces es una situación lamentable y finalmente yo pienso que la pirotecnia nada bueno trae, en ningún aspecto. Creo que hay muchas formas más lindas de conmemorar, de celebrar, más allá que eso, y es un gasto totalmente innecesario y en nada contribuye.
Alejandra, al principio de la conversación recordábamos que tú tuviste participando en la campaña para ser constituyente. Ya este proceso está casi Así. finalizando y me gustaría conocer tu opinión vinculado a lo que estamos conversando. ¿Cómo fue abordado finalmente este tema que a ti tanto te apasiona y te interesa desde el punto de vista personal y profesional? ¿Se ha abordado bien? Porque mira, el enredo que hay con el tema de la Constitución es que se vota el paquete completo. Sí. Pero pueden haber cosas que a mí me gusten y otras tantas que no me gusten, pero en este tema específico, ¿cómo se abordó el tema? ¿Se abordó como tú esperabas? ¿Quedaste conforme? ¿Le faltó algo? ¿Cómo lo ves? Bueno, el proceso constituyente ha sido un tema muy, muy complejo. Yo he tenido la oportunidad de leer a grandes rasgos el borrador. He ido leyendo más bien acápites. Em, yo fui una clara candidata que nunca oculté mi voto en su momento, que fue por el rechazo. Yo en primer término voté por el rechazo sin perjuicio de ello. También después me abrí a ciertos cambios, a ciertas cosas que sí debían mejorarse y fueron ejes de mi campaña, el tema de la descentralización, una paridad de género, educación, los derechos sociales y sobre todo el tema animalista. Ahora, lamentablemente, lo que yo veo en este nuevo, en el borrador más bien, que se le ha entregado mucha responsabilidad, se está encomendando mucho al Estado. Y eso a mí me genera un poco de temor, porque, perfecto, generemos más instituciones, instituciones que pueden ser buenas, que pueden ser interesantes, pero ¿cómo financiamos todo esto, lamentablemente? Mucha redacción con el Estado, se creará un servicio de acuerdo al Estado y eso a mí me genera mucho ruido. Creo que es necesario contar con grupos intermedios, como hemos tenido hasta el día de hoy, pero es algo que hasta el momento me complica bastante. Mi postura yo todavía no la tengo muy clara. Siento en este momento que va más por el rechazo, por ciertas cosas que no me han parecido correctas también más que nada por el tema de justicia. Como abogada he leído el capítulo que va dedicado al Poder Judicial, que en el fondo ya se quiere borrar con esa expresión de Poder Judicial, no se quiere hablar de Poder Judicial, sino más bien de sistema de justicia, y en el fondo eso ya es un poco extraño, porque nosotros desde chicos entendemos que existen tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que nos vengan a cambiar esto ya es un poco extraño. También el tema de los derechos sociales, tanto derecho social yo creo que no es lo correcto porque nuevamente volvemos al tema cómo vamos a financiar todo esto. Entonces se van a generar muchas frustraciones cuando veamos que la Constitución no va a no va a dar abasto a nuestras pretensiones. El caso de, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela tiene un extenso catálogo de derechos sociales, creo que 23, 25 derechos sociales, y vemos lo que ha ocurrido, versus Dinamarca, que tiene dos grandes derechos sociales. Entonces, por un lado, claro, vamos armando un tremendo catálogo de derechos sociales, pero ¿cómo el Estado va a cubrir esas prestaciones? Y por otro lado, también se quiere acabar con una figura que para mí es de las cosas más rescatables de nuestra Constitución, que es el recurso de protección. Se quiere acabar con esta figura y hablar de una acción de tutela de derechos fundamentales. Claro, el nombre es prácticamente lo mismo, pero esto da pie a que esos derechos sociales puedan llevarse a la justicia a través de esta herramienta. Entonces vas a ver una situación totalmente incontrolable donde los tribunales, en primer lugar, no van a dar abastos, van a colapsar y la gente cada vez que vea que su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a las prestaciones sociales, su derecho a la vivienda digna, el Estado no pueda dar la satisfacción que ellos requieran, accionar en la justicia. Entonces la incertidumbre, la frustración va a ser muy grande. Y por otro lado, vemos una constitución que de 499 artículos, creo que hasta el momento va como en 380, porque cada vez se han ido acotando más, pero eso tampoco es bueno. Una constitución, mientras más mínima, mientras menos artículos contenga, tanto mejor. Lo demás, claro, tenemos que encargarnos de tener nuestro catálogo de derechos fundamentales, la distribución del poder, nuestros organismos autónomos del Estado, y después, claro, vayamos encomendando a leyes, a políticas públicas, del desarrollo de estos temas tan relevantes, pero creo que lamentablemente, en lo personal,
el proceso ha estado bastante lejos de todo lo que esto ha significado y de todo lo que la gente esperaba, porque yo creo que muchos de los que votamos rechazo, no votamos rechazo porque estábamos en contra de todo y queríamos mantener las cosas en un statu quo, sino que queríamos ciertos cambios, pero sin pasar un codo por 200 años de historia. Eso, por ejemplo, borrar todo. Y ahí eso es lo que a mí me genera mucha sensación de incertidumbre, y precisamente una constitución es para darnos una certeza jurídica. Y otro ejemplo, la constitución de Brasil del 88 reguló en su momento todo el derecho tributario, todos los tributos estaban en la Constitución. ¿Y qué pasó? La economía, los impuestos, son dinámicos, van evolucionando en la medida que los mercados evolucionan, que las sociedades evolucionan. ¿Y qué hizo esto? Que constantemente la Constitución en ese aspecto tenga que ser reformada. ¿Y qué me generó? Incerteza. No podemos tener una Constitución para un determinado momento, sino que tiene que ser una constitución por 40 años, no un programa de gobierno, no avalar ideología. Aquí prácticamente es una constitución indigenista, sin desmerecer a los pueblos indígenas que merecen un reconocimiento por parte de toda nuestra sociedad. Pero no me parece que chilenos tengamos que tener dos sistemas de justicia, el sistema de justicia para los 12 pueblos originarios aproximadamente y un sistema de justicia para los chilenos. Criticamos tanto la justicia militar en su momento que ahora volvemos a prácticamente lo mismo. Entonces, en lo personal, creo que una constitución que no me representa, creo que tampoco representa las grandes demandas que hubo en su momento cuando se generó todo este movimiento, y en términos simples creo que los constituyentes se forraron la oportunidad de haber hecho algo bueno y algo que nos represente a todos. Viene semana de mucha información, de mucha toma de decisiones en el seno de las familias, de los gremios, de los partidos políticos. Ya algunos partidos políticos están asumiendo posiciones un poquito más claras, no tan ambiguas, en torno al llamado que hacen. Vienen tiempos movidos, así que hay que estar bien informados, por sobre todo, más allá de las posturas personales. Yo creo que es fundamental, y creo que tú lo compartes igual, de que cada uno busque las fuentes para poder informarse y Exacto. poder estar tomando decisión de esa manera. Recordemos que esta es una votación obligatoria, y que nos demanda como ciudadanos estar muy bien informados y sentirnos orgullosos de lo que la decisión que vamos a tomar. Porque en definitiva estamos decidiendo frente a una propuesta donde nosotros tenemos que ir a aprobarla o a rechazarla. Y ahí está el mérito del ciudadano, poder en democracia tomar una Ah, decisión de este tipo. Así que, sí, y bueno, yo Alejandra, sí, dime, sí, para cerrar. ¿Sí? agregar que igual este es claro, es un tema muy relevante, ya trasciende la lógica de que en su momento pudo haber tenido que la derecha estaba vinculada al rechazo y la izquierda estaba vinculada al apruebo. Yo hoy en día veo que eso ya trasciende mucho más y es un tema país. La gente tiene sus motivos. Tampoco me gusta ver lo que he leído mucho en las redes sociales, que tienden a funar o a burlarse de una persona por tomar una determinada postura. Acá lo importante es que la gente tenga los insumos, que tengan las bajadas a través de los medios oficiales y pertinentes, que lean de fuentes oficiales, porque hay mucho fake news, y eso tampoco es bueno. Pero al fin y al cabo, cada uno sabe qué es lo que más le conviene para Chile. En lo personal, como te digo, todavía mi decisión está en ascuas, pero yo creo que apunta a lo que te comenté por las razones que esgrimí. Es una constitución que en lo ideal tiene que durarnos 40, 50 años, y como está redactada o como pretende estar redactada finalmente, yo no lo veo así, lo veo como un programa de gobierno. Y eso es lo que me preocupa y lo que me hace reflexionar que desde el 2019 Chile ha vivido periodos tan lamentables, de tanta polaridad, de tanta efervescencia, donde discutimos por redes sociales, en el día a día, y siento que finalmente todo eso se puede ir por la borda. Entonces hay que ser muy conscientes, como tú mismo dijiste, ahora votamos todos, a no ser que tenga una muy buena excusa. El 4 de septiembre todas las personas mayores de edad tienen que concurrir a votar, y ojalá lo hagan en conciencia y pensando en lo mejor para Chile. Bueno, Alejandra, te queremos agradecer la conversación con Alejandra Westermayer. Ella es abogada, reside en Puerto Montt. eh, Repasamos temas vinculados a la defensa de los animales, ¿no es cierto? Y también un poco de la Convención Constituyente y obviamente
este borrador de constitución. Así que Alejandra, te quiero agradecer el tiempo, la disposición y obviamente vamos a estar en contacto más adelante seguramente para ver si comentamos los resultados de todo este proceso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Igual que estés muy bien y gracias por la invitación. Saludos. Bien. Chao, gracias, que estés bien. Chao.